Vendí todo para salvar a mi familia, pero este dinero resultó estar maldito, las consecuencias fueron terribles. Mi nombre es Anthony y soy una persona común y corriente que solo quería salvar a mi familia. Mi esposa Esther y yo, así como nuestras hijas Karina y Lisa, nos encontramos al borde de la ruina financiera. Perdí mi trabajo, nuestras deudas se dispararon y estuvimos a punto de perderlo todo. La única salida que vi fue vender la casa y todo lo que nos quedaba. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero sabía que tenía que hacer algo. Vendí mi casa, mi auto, mis muebles, hasta el último centavo para pagar mis deudas y empezar de nuevo. Cuando recibí el dinero me sentí aliviado, como si lo peor ya hubiera pasado. Pero eso fue solo el comienzo. Todo empezó con pequeñas cosas. Una vez que vendí nuestra casa y obtuvimos el dinero, parecía que todo saldría bien. Alquilamos un pequeño apartamento y comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Los primeros días fueron tranquilos, finalmente pudimos dar un suspiro de alivio sin la preocupación constante de cómo pagar las cuentas. Pero poco a poco, como una sombra, empezaron a suceder extraños acontecimientos a nuestro alrededor. Primero, Lisa, nuestra hija menor, enfermó. Su condición empeoraba cada día y ninguno de los médicos pudo encontrar la causa de su enfermedad. Se encogieron de hombros y dijeron que tenía que esperar a que su cuerpo se las arreglara solo. Pero ¿cómo podría esperar cuando ella cada día se debilitaba más y sus ojos empezaban a mirarme con una especie de miedo inexpresable? Entonces Karina, nuestra hija mayor, se cayó por las escaleras. Era muy inteligente, siempre atenta, pero ese día fue como si alguien la hubiera empujado. Su brazo estaba roto en 2 lugares y esto solo aumentó mi ansiedad. Estábamos todos nerviosos. Entonces comencé a notar un patrón. Cada vez que gastábamos dinero, ocurrían desastres. Estas no fueron solo coincidencias. Lisa comenzó a quejarse de pesadillas, lloraba por la noche y decía que soñaba con alguien que le susurraba al oído, este dinero le traerá dolor. Intenté calmarla, convenciéndola de que eran solo sueños, pero el miedo surgió en mi interior. La sensación de que algo andaba mal con ese dinero empezó a crecer. Esther intentó ser fuerte y apoyarme, pero yo veía como su rostro palidecía con cada nueva desgracia. Ella dijo que eran solo coincidencias, pero sus ojos, llenos de ansiedad, me decían lo contrario. Cada vez que cogíamos dinero o comprábamos algo con él, sucedía algo malo, o el coche se avería, o nos quedamos atrapados en la carretera, o alguien cercano a nosotros de repente se metió en problemas. Entonces noté algo realmente espeluznante. Un día, mientras contaba el dinero restante, vi símbolos extraños en uno de los billetes. No se trataba de rasguños o manchas comunes, los símbolos parecían haber sido grabados a fuego en el billete. Parecían signos antiguos y no podía entender de dónde venían. Sentí el billete, tratando de borrarlos, pero no desaparecieron. Entonces sentí un frío gélido que invadió todo mi cuerpo, como si ese dinero llevara algo maligno, algo de otro mundo. Ahora estaba seguro de que el dinero que se suponía salvaría a nuestra familia llevaba consigo una maldición. No podía simplemente sentarme y ver cómo mi familia era destruida ante mis ojos. Lisa seguía enfermando, Karina aún no se había recuperado de la caída y era como si una sombra se hubiera instalado en la casa. La sensación de que algo andaba mal con ese dinero se hizo cada vez más fuerte y supe que tenía que descubrir de dónde venía. Alguien debe haber sabido la verdad. Empecé a buscar al dueño anterior de nuestra casa, con la esperanza de que pudiera aclarar algo. Después de una larga búsqueda, logré encontrarlo, un anciano demacrado llamado señor Land, que apenas podía hablar. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, y cuando lo conocí, su rostro inmediatamente reveló que sabía por qué había venido. Nos sentamos a la mesa de su oscura y descuidada sala de estar. Le conté las cosas extrañas que empezaron a suceder después de que vendí nuestra casa, la enfermedad de Lisa, el accidente de Karina y las tragedias que ocurrían cada vez que usábamos dinero. Vi que se le nublaban los ojos y después de unos minutos de silencio empezó a hablar. Su voz era débil, pero cada palabra cortaba el aire como un cuchillo. Este dinero, está maldito, dijo en voz baja, sin levantar los ojos. Cuando vendí esta casa, pensé que me había deshecho de ellos. Pero persiguen a cualquiera que los atrape. Mi hijo murió en un accidente automovilístico poco después de que recibiéramos el dinero para la casa. Entonces no pude entender por qué. Y luego me enfermé. Todo lo que tenía se había ido. Me quedé helada escuchándolo. Mi sangre se heló de horror. El señor Land, temblando, continuó contando su historia. Empecé a notar símbolos, signos extraños en los billetes. Al principio no le di ninguna importancia a esto, pero luego los acontecimientos empezaron a cobrar impulso. Me di cuenta de que no eran simples coincidencias, pero no sabía cómo evitarlo.
Me dijeron que ese dinero estaba maldito, pero nadie podía explicar por qué. Estas palabras parecieron golpearme en el pecho. ¿Maldito dinero? No sabía si creerlo, pero todo en mi vida apuntaba a que el señor Land decía la verdad. Cuanto más indagaba en la historia de la casa, más empezaba a comprenderla, continuó. Hace más de 50 años la casa perteneció a un hombre llamado Adams. Era rico, pero su fortuna llegó inesperadamente. La gente susurraba que había hecho un trato con los espíritus malignos. Dijeron que vendió su alma por riqueza, pero a cambio su dinero llevaba una maldición, todo lo que se compraba con él traía destrucción. El señor Land guardó silencio y le temblaban las manos. Intenté digerir esta información. Parecía sacado de un cuento de hadas aterrador, pero todo lo que nos pasó me empujó a creerlo. El dinero que recibí por vender la casa estuvo maldito desde el principio. Pasaron de mano en mano y cada nuevo propietario estaba condenado a sufrir. La maldición se transmite con el dinero, susurró Land, con la voz quebrada. Con cada nuevo propietario. Y nadie puede evitarlo. Me di cuenta de que cada día nos convertimos en las próximas víctimas de esta oscuridad. El pánico me cubrió en oleadas y sentí como si el tiempo se comprimiera, como si nos presionara. Lisa siguió enfermándose, su piel cada día se volvía más pálida y los médicos se encogían de hombros sin saber qué le estaba pasando. Karina, después de caer por las escaleras, apenas podía moverse, parecía una sombra de sí misma, su alegría desapareció y cada paso era doloroso. Esther permanecía cada vez más en silencio, tenía el rostro tenso y una noche me confesó que sentía algo oscuro en la casa. No sé qué es, Anthony, susurró, tratando de no despertar a Lisa. Pero cada vez que paso por delante de una caja fuerte con dinero, un escalofrío me recorre la espalda. Como si algo estuviera esperando allí. Intenté calmarla, pero sabía que tenía razón. Yo mismo lo sentí. El dinero que tanto deseaba utilizar para salvar a mi familia empezó a parecer una fuente de maldad que entraba en nuestro hogar. Cada vez que abría la caja fuerte para sacar dinero en efectivo, me invadía una inexplicable sensación de miedo, como si dentro hubiera una fuerza oscura escondida, lista para salir. Las noches se volvieron insoportables. Todas las noches escuchaba sonidos extraños, como si alguien susurrara en la oscuridad, caminando por los pasillos, dejando tras de sí una sensación de frío glacial. A veces me despertaban unos golpes fuertes, pero cuando revisaba la casa no encontraba a nadie. La desesperación se estaba gestando en mi cabeza y ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La maldición de la que hablaba el señor Lang era real y estaba destruyendo a mi familia como una plaga en expansión. Una noche me quedé dormido con el corazón apesadumbrado y tuve un sueño que lo cambió todo. En esta pesadilla, me encontraba en una calle desierta, rodeada de gente cuyos rostros estaban distorsionados por el dolor. No hablaban, pero sus miradas silenciosas estaban llenas de reproches. Sabía que cada uno de ellos había sufrido por culpa de ese maldito dinero. Había una acusación en sus ojos, como si yo les hubiera causado sufrimiento. Se acercaban, rodeándome en un estrecho círculo, sus ojos ardían de ira. «Es culpa tuya», susurró alguien entre la multitud, y ese susurro resonó en mi cabeza. «Dejaste que este dinero nos destruyera a todos». De repente empezaron a tirar de sus manos hacia mí, sus dedos arañaron mi piel, me tiraron al suelo y no pude escapar. Me pareció que me estaban quitando la vida, sacándome el alma, y luego me di cuenta de que ellos eran los que alguna vez fueron dueños de este dinero. Cada uno de ellos fue víctima de una maldición que pasó de mano en mano. Y ahora, yo era la próxima víctima. Me desperté sudando frío y el corazón latiendo con fuerza en el pecho como si acabara de correr. La sensación de sus manos apretándome aún estaba fresca. No fue solo un sueño, fue una advertencia. Me di cuenta de que cada vez teníamos menos tiempo. Tenía que encontrar una manera de romper la maldición antes de que nos destruyera a todos. No podía esperar más. Sabía que este dinero no solo estaba maldito, era un arma que destruía vidas. Cuando regresé a casa con el anillo en mis manos, inmediatamente le conté todo a Esther. Sobre la maldición que se transmite a través del dinero, que su fuente es el anillo, y que debo destruirlo. La vi escuchándome, pero había un matiz de duda en sus ojos. Ella no creía que algún artefacto antiguo pudiera ser la causa de nuestros problemas. Lisa todavía estaba enferma, Karina todavía sentía dolor por la caída y Esther solo quería que todo terminara. No quería ver magia y maldiciones donde pensaba que debería haber lógica. «Anthony, estás demasiado cansado», dijo cuando le mostré el anillo. «Es solo un viejo mito. Los accidentes ocurren, pero no se le puede echar toda la culpa a ese anillo». Pero sentí que sus palabras no eran sinceras. Esther no podía explicar por qué sucedían cosas malas cada vez que gastábamos dinero, pero tampoco podía aceptar mi explicación.
Ella no quería creerlo y cuanto más intentaba convencerla, más se distanciaba de mí. Al día siguiente recurrí a mis amigos. Les conté sobre el anillo y que la maldición perseguía a mi familia. Sin embargo, al igual que Esther, me miraron con incredulidad. Uno de ellos, Mark, intentó apoyarme, pero sus palabras sonaron vacías. Anthony, es solo estrés, dijo, poniendo su mano sobre mi hombro. Perdiste tu casa, has tenido muchos problemas últimamente. Entiendo por qué crees que hay algo místico en esto, pero necesitas calmarte y pensar racionalmente. Estas palabras no me calmaron. Cuanta más gente a mi alrededor se negaba a creer la verdad, más atrapada me sentía. Cada día mi paranoia se intensificaba. En la casa siguieron sucediendo cosas extrañas, los platos se caían de los estantes sin motivo alguno, los equipos se estropeaban y Lisa y Karina empezaron a tener miedo de la oscuridad, alegando que alguien caminaba por la casa de noche. Esther empezó a evitarme. Ella no sabía cómo ayudarme y pude ver que estaba empezando a dudar de mí. Mi deseo obsesivo de encontrar una manera de destruir el anillo la asustaba. Ella dijo que estaba perdiendo la cabeza y trató de convencerme de que consultara a un médico en busca de ayuda. Un día, cuando le dije a Esther que tenía que destruir el anillo antes de que nos matara, ella explotó. No puedes ayudarnos, Anthony. Estás poseído por esta maldición que tal vez ni siquiera exista. Solo te estás alejando de nosotros. Sentí que todo se estaba desmoronando. Mi familia, por la que vendí todo para salvarlos, ahora empezó a darme la espalda. Me encontré completamente aislado, el único que vio la verdad, pero nadie me creyó. Este anillo estaba arruinando no solo nuestras vidas, sino también nuestras relaciones. Aún así, sabía que tenía que actuar, aunque todos pensaran que estaba loca. No podía esperar a que sucediera algo aún peor. Esa misma noche tomé la decisión de destruir el Rim. Pero entonces sucedió lo que más temía. Esther y las niñas acudieron unos días a casa de sus padres para descansar de toda esta situación. Y a la mañana siguiente me enteré que el auto en el que viajaban tuvo un accidente. Lisa estaba en estado crítico, Karina estaba en shock y Esther resultó gravemente herida. Esta fue la última gota. Recién ahora empezaron a creer que todo lo que dije podría ser verdad. Solo ahora, cuando ocurrió un verdadero desastre, todos entendieron que el anillo y el dinero estaban relacionados con las fuerzas oscuras de las que estaba tratando de proteger a mi familia.